La semana pasada, después de haber tenido las actividades aquí en la iglesia, hubiera querido irme a descansar a la casa, pero había un pendiente que Eliam y yo no hicimos en las vacaciones. Teníamos que ir a visitar un museo a la zona del centro de la ciudad. Fuimos la semana pasada al Museo de Memoria y Tolerancia. ¿Alguien conoce este museo? Está ahí en la Plaza Juárez, ahí al lado de la Alameda, el Museo de Memoria y Tolerancia. Ahí estuvimos con Eliam porque tenía que visitarlo en vacaciones. Y bueno, como casi no estuvo y no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pues fuimos en ese último día de vacaciones. Y vimos ahí, hermanos, en esta exposición, antes de ver la exposición, pues el museo es un edificio muy bonito que nos recuerda las grandes cosas que ha logrado hacer el ser humano, precisamente con la arquitectura que tiene. Precisamente es de alguna forma parte de la imagen que Dios ha dejado en él, el hecho de poder hacer grandes cosas, como las grandes cosas que hace nuestro Dios. Imitándolas a esas, el ser humano también ha hecho grandes cosas, pero dentro de estas cosas también ha hecho cosas muy malas. Y precisamente este museo recuerda algunas escenas de la historia reciente que hablan de las cosas malas y terriblemente malas que ha hecho el ser humano, precisamente promoviendo el hecho de que hubiera genocidios. Comienza hablando acerca del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, y así va hablando de diferentes escenas del siglo XX y lo que llevamos del XXI, donde el ser humano ha hecho gran daño a la misma humanidad, donde personas dañan a otras por causas especialmente étnicas o por causas políticas especialmente. Y en el centro de este museo, lo que me impactó mucho es que se encuentra lo que se le llama el Memorial de los Niños. Y este conmemora y hace patente que 2 millones de niños aproximadamente han muerto en los genocidios del siglo XX y en lo que va del XXI. Hay una escultura ahí que está formada por 20,000 lágrimas de cristal, son piedrecitas de cristal que representan a esos niños y que se le llama el potencial perdido. Así que realmente en ese tiempo que vimos el sufrimiento y que se ha vivido y se sigue viviendo ahora, como lo vemos recientemente en los acontecimientos que han ocurrido, aunque están aparentemente lejos de nosotros, no lo están por causa de la cercanía por los medios de comunicación allá en Siria, que hemos visto y que muchos están señalando que puede haber grandes conflagraciones en los próximos días. Y especialmente los niños son los que están padeciendo ese tipo de experiencias terribles. Y volteamos a ver esto porque nos habla de la gran debilidad que tiene el ser humano en su propia existencia. Y esto no es parte de la imagen que Dios ha dejado en él, sino más bien el deterioro de la imagen de Dios, el daño que ha hecho la maldad, el pecado desde los orígenes de la historia humana y que seguimos viendo hasta el día de hoy. Y es precisamente cuando hablamos acerca de los niños, vemos este sector tan vulnerable y es un sector que es muy afectado precisamente por este tipo de experiencias. Esa escultura que está ahí se le llama el potencial perdido, precisamente para mostrar cómo ha sido afectada la vida venidera del ser humano y de la humanidad por causa de la pérdida de los niños. Y precisamente aquí, cuando llegamos a este pasaje, habla acerca de los niños ampliamente. Es uno de los pasajes que quisimos tocar relacionado con los niños de Cristo, que es el tema de las predicaciones que hemos comenzado desde la semana pasada. Y este era un pasaje que, aunque unas partes de ello lo hemos leído ya cuando hablamos del Evangelio de Mateo, consideramos necesario volverlo a retomar para hablar precisamente de esta cuestión. Y lo que motiva la enseñanza del Señor Jesucristo es una pregunta que hacen los discípulos. ¿Cuál es la pregunta que hacen? ¿Cómo? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Sí? Mateo 18:1. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora Mateo pone esta escena en aparentemente una pregunta inocente que le hacen los discípulos a una inquietud que tenían. Pero los otros evangelios, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, ponen esta pregunta, o más bien la respuesta que va a dar el Señor Jesús, en medio de una discusión que han tenido los discípulos. Dicen los otros evangelios que ellos estaban discutiendo quién de ellos será el mayor. Y entonces cuando Jesús se entera que están discutiendo de esto, entonces aprovecha para dar esta enseñanza. En este caso, la enseñanza es motivada aparentemente por una pregunta que hacen los discípulos,
pero la respuesta viene a ser la misma. Toma a un niño y lo pone en medio de ellos para mostrar la importancia que tiene, no solamente para la existencia humana, sino para la fe, que nosotros podamos darle el lugar adecuado a nuestros niños y especialmente a un niño como lo muestra aquí el Señor Jesucristo. Y hace esta instrucción categórica y central para la fe cristiana y para nuestro propio desarrollo. De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta enseñanza para nosotros pues, es muy importante, pero muchos se han extraviado al pensar en esta enseñanza, pensando que deben tener actitudes infantiles durante toda su vida. El resto de los pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan acerca del lugar de los niños en la fe, van a un poquito a equilibrar esta idea para que no se piense de esta forma. Hay una película, un par de películas que se llama Son como niños, ¿la conocen? Estas películas hablan precisamente de un grupo de personas mayores, de adultos jóvenes, que conmemoran o rememoran su infancia. Y entonces hacen una serie de tonterías y cosas divertidas, chuscas, que precisamente a eso se enfocan estas películas, ¿no? Que nos hacen reír, pero precisamente enfocan el hecho de la equivocación de pensar que cuando se habla de que seamos como niños, es tener actitudes y prácticas infantiles solamente, replicarlas. Esto no es lo que está refiriéndose el Señor Jesucristo, sino que está refiriéndose, como lo he señalado ahí en la meditación que ustedes pueden leer en el boletín, tratando de rescatar algunas cualidades que nosotros tenemos que tener para imitar en los niños. Algunas de ellas que nos muestran los niños y que tal vez hemos perdido nosotros, que podamos ser dóciles, dejarnos guiar cuando hay temor, obedecer y ayudar siempre, amar y dejarse amar entrañablemente, asombrarse ante lo nuevo, entusiasmarse por la compañía y por el juego. Los niños pueden hacer esto y muchas más cosas. Yo he aprendido mucho de mis propios hijos, como ustedes se lo pueden imaginar, y si ustedes los han tenido también, pues también seguramente ustedes han aprendido bastante de sus propios hijos. Muchas generaciones actualmente se están perdiendo de esa oportunidad, porque ya no es la moda el pensar en que la plenitud de vida es llegar a casarse y tener hijos, ¿no es verdad? Ahora la plenitud de vida pues es más bien tener el bienestar que uno desea tener todas las posesiones necesarias para vivir bien, tener tal vez alguna o relaciones sentimentales de alguna forma significativa, pero no criar niños. Eso ya no representa la prioridad de una persona, de un joven cuando está pensando en su futuro. Pero los que hemos tenido esta experiencia, hermanos, seguramente podemos contar las cosas que hemos aprendido a lo largo del desarrollo de nuestros hijos y podemos ver en ellos, como seguramente nuestros padres lo vieron en nosotros, experiencias muy significativas que nos enseñaron el valor de la vida y de las cosas pequeñas, cómo cobran importancia. Cuando crecemos perdemos esta capacidad de asombrarnos ante las cosas pequeñas que resultan ser muy importantes. Por eso, para que los niños sean nuestro modelo, tenemos que conocerlos, tenemos que recordar quiénes fuimos alguna vez. Lamentablemente, a causa de las experiencias tristes o dolorosas, hemos olvidado nuestra infancia o simplemente por olvido y por descuido lo hemos olvidado. Pero ¿saben ustedes que replicando esta enseñanza que hace el Señor Jesucristo de volvernos como niños para poder participar plenamente del reino de los cielos, también puede tener una relación con la rememoración de nuestras propias experiencias infantiles? Sin embargo, las experiencias dolorosas hacen que prefiramos dejarlo atrás. Con algo de esto, con algo de esta rememorización, podríamos nosotros resolver algunos de los conflictos actuales. No voy a ser exagerado en esto, pero al aconsejar a algunas personas en ocasiones he encontrado que hay situaciones conflictivas que resultan imposibles de resolver hasta que alguien comprende que algo ocurrió en su vida en algún momento de su niñez. Y entonces puede sanar emocionalmente esa experiencia pasada, que sanará también su vida presente. Y entonces puede sanarse emocionalmente esa experiencia pasada, que va a afectar para bien la vida presente. Sobre esto, hay una película que habla acerca de esta experiencia que se llama la película Mi Encuentro Conmigo. En esta película se explora precisamente esto desde una perspectiva puramente psicológica. Se explora esta realidad. Y yo también tuve en mi propia experiencia una situación así.
El día de hoy, por ejemplo, pensando en algo de esto, el día de hoy yo veo fotos de mi adolescencia, especialmente de la secundaria y de la preparatoria, y veo que era yo tremendamente delgado. Imagínense nada más, era la mitad de lo que soy ahora, más o menos. Entonces, ¿saben una cosa? A pesar de que las fotos lo reflejen así, recuerdo que en ese tiempo yo nunca me vi a mí mismo delgado, ni en el espejo, ni en las fotografías. Con ese antecedente tal vez puedo comprender el sentir de algún adolescente que hoy padezca algún problema como la bulimia o anorexia. Yo no considero que llegué a tener esto, pero entiendo perfectamente que viene esto de una imagen propia deteriorada, por una razón que me costaría muchos años identificar. Y es que de niño, casi desde los 9 años, yo tenía sobrepeso. Pero no era yo autoconsciente tampoco de ese sobrepeso que yo tenía. ¿Sí? Mis compañeros, jugando con ellos, no había grandes burlas en aquellos tiempos como las hay ahora. Entonces yo no estaba consciente de mi sobrepeso tan tremendamente. Yo vivía feliz y me gustaba también, entre otras cosas, el fútbol. El fútbol me gustaba mucho. Soñaba con ser futbolista, me disfrazaba de futbolista cuando podía y entonces jugaba fútbol en toda oportunidad que tenía. Cuando me pasaron en cuarto año a una escuela, tenía una enorme cancha de fútbol y me sentí yo muy feliz. Fui entonces participando con el equipo de la escuela, de mi grupo, tal vez en quinto o sexto año, fui con este equipo a jugar en otro lado. Y pues por mi complexión que yo tenía, me cansaba yo muy pronto y seguramente no jugaba muy bien. Y entonces, después de jugar un ratito, me sacaron de jugar y en el lugar donde me fui a sentar, estaba alejado un poco de mis compañeros. Había allí unos jóvenes, como decía mi mamá, unos vaguillos que se encontraban cerca, que se empezaron a burlar de mí. Y decían, ya ves, no puedes jugar bien, por eso te sacaron. Estás haciendo perder a tu equipo, gordo. Estás bien gordo y por eso no puedes correr. Fue en esa experiencia que yo recuerdo cuando me volteé a ver y entonces me di cuenta que estaba así con sobrepeso. Me convencí de eso y eso me causó a mí una profunda tristeza y vergüenza. Fue un momento para mí muy doloroso de mi infancia que me causó una gran distorsión de mi autoimagen y una gran inseguridad también por muchos años. Y por supuesto, a partir de entonces dejé de jugar fútbol. Y por muchos años no dejé de verme a mí mismo negativamente por pensar y habérmelo creído de que yo estaba gordo. Fue hasta que el Señor me puso en claro esa experiencia, me permitió comprenderla, aunque tuve que recordarla con el dolor que representó. Y el Señor me permitió con su gracia sanarla, cuando también entonces el Señor me permitió que fuera corregida mi autoimagen. Entonces dejé de sentir angustia por cómo me veía y cuánto pesaba. Claro, tampoco me he descuidado, hermanos, ¿sí? Quiero decirles que cuando iba a llegar a los 40 años, también iba a llegar a los 100 kilos. Pero ahí también el Señor me volvió a hacer sentir que tenía que cuidarme, precisamente por el cuidado de mis hijos, por algunos problemas de salud que empecé a presentar, y entonces dije, no, Señor, no permitas que llegue a los 100 kilos. Pero no fue con ese mismo temor y angustia que yo había sentido hasta entonces en mi vida, sino fue una preocupación, creo yo, más saludable en interés de mi propia salud. Entonces, dejé de pensar y prestar atención a cuánto pesaba yo. Fue así con esta experiencia que les comparto, hermanos, que tomó una nueva dimensión las palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto me ha enseñado que los recuerdos los sana la gracia del Señor. Y además, me ha advertido a cuidar de las experiencias que se están implantando en mis propios hijos. Porque, por pequeñas que parezcan, estas experiencias pueden dejar huellas profundas que les afectarán en su concepto de sí mismos, en su comportamiento y en sus relaciones futuras. Por eso también nosotros, sí nos corresponde todavía como padres, como abuelos, como tíos, como personas que estamos en contacto con los niños pequeños, también tenemos una advertencia para que tengamos un cuidado especial por los pequeños. Esto de alguna manera se refleja en la enseñanza de Jesús cuando advierte en el versículo 6: y cualquiera que haga tropezar
pasar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué cosa? Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tan importante es en los planes de Dios, los niños pequeños, que tenemos que tener en consideración la importancia de tener el cuidado superior para ellos, el valor superior para ellos también. Más adelante dice el Señor Jesús, enfatizando esto: mirad que no menospreciéis a uno de estos mis pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Por eso, la iglesia y las familias de la iglesia deben sumar esfuerzos para que la niñez sea cuidada adecuadamente. Y esto la iglesia a lo largo de su historia ha tenido especial cuidado, que se eduque bien. Pero también en nuestros tiempos difíciles que vivimos, donde se ha incrementado el maltrato infantil y donde también, especialmente nuestra sociedad mexicana, ocupa uno de los primeros lugares, el maltrato infantil. Tenemos que pensar como iglesia en la responsabilidad que tenemos del cuidado integral de este sector de la sociedad, que se erradique el maltrato infantil y el descuido de los niños en nuestra sociedad, porque perdemos grandes oportunidades, no solamente de cuidarlos, sino también de cumplir esta enseñanza del Señor Jesús, de que nosotros veamos como ejemplo de nuestra vida a los niños y especialmente a los niños pequeños. Tenemos nosotros que prestar atención a esta responsabilidad que tenemos hacia nuestra propia vida también. Y que no tengamos temor de rememorar nuestras propias experiencias, aun cuando éstas tengan que ser sanadas en ocasiones. Y en muchas ocasiones seguramente ha de ser así. Muchas veces no entendemos por qué tratamos así a los demás, por qué mi carácter es de esa manera, por qué me relaciono con los demás así, por qué hablo así, o por qué tengo este concepto de mí mismo distorsionado y equivocado y no puedo cambiarlo. En algunas ocasiones las experiencias que hemos tenido en nuestra infancia pueden explicar esas situaciones. Ahora, no hago mucho énfasis en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor Jesucristo tenemos que convencernos que nos sana de todo eso, de manera completa e integral. No queda ningún aspecto de nuestra vida que cuando entregamos nuestro ser al Señor Jesucristo no sea sanado por el Espíritu de Dios, no sea sanada por la gracia del Señor. Solamente que a veces se nos tiene que recordar que esa experiencia que vivimos, que esa situación que hemos pasado, que esa tristeza o dolor que vivimos en nuestra infancia ha sido sanada ya por la gracia del Señor Jesús. Cuando pasa esto en nuestra vida presente y pasada, es cuando podemos disfrutar plenamente entonces del reino de los cielos. No solamente en interés propio, no solamente en que nosotros disfrutemos y seamos más felices con nuestra fe, sino también nosotros nos haremos más responsables con los demás, con aquellos que no conocen de Jesucristo y especialmente con los pequeños que necesitan tener el cuidado también de nosotros. Tendremos más cuidado en la manera en que nos relacionamos con los demás y especialmente con los pequeños, en las palabras que les vamos a decir, en las actitudes que vamos a tomar, en la corrección que debemos darles, porque es necesario dar corrección adecuada, pero debe balancearse la corrección con un profundo amor y cuidado que debemos tener de los pequeños. De esto nos va a hacer más responsables también con nuestra vida. Cuando nosotros nos hagamos conscientes de la importancia que tienen en el reino de Dios los niños, también nosotros podremos participar de la misma manera como niños también ahí, de una manera adecuada. Hay, no solamente en la iglesia, gran interés de que la niñez sea cuidada. Hay también organizaciones sociales que han buscado atender integralmente esta gran carencia en la sociedad, como lo es, por ejemplo, desde la perspectiva cristiana, Visión Mundial, World Vision, que tiene esa visión, como lo dice su nombre, el de cuidar que los niños, especialmente los que se encuentran en situaciones de marginación y pobreza, tengan una atención adecuada. Otra organización que no es cristiana hasta donde sé, se llama las Aldeas Infantiles, SOS. Esta última nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando como uno de los resultados, miles de niños habían quedado huérfanos. Un austriaco llamado Hermann Weiner
Se propuso que los niños no crecerían en orfanatos, sino en el seno de familias que los cuidaran y los amaran. Y entonces fundó lo que se llama Aldeas Infantiles, SOS. Esta organización actualmente atiende a más de 600,000 personas en 133 países. Y cuando el cantautor José Luis Perales realizó una gira a principios de los 80 en América Latina, en Argentina conoció el trabajo de esta organización Aldeas Infantiles SOS. Y a raíz de esto, y con tal de sumarse a esta ayuda, compuso y cantó la canción Que canten los niños en 1986. Esta canción nos recuerda la importancia de los niños, nos recuerda sus derechos y el cuidado que debemos tener también de ellos. Si podemos aprender algo, aprendámoslo también de recordar la letra que tiene esta canción. Y sepamos nosotros que a través de esto el Señor nos habla, nos avisa, nos recuerda que nosotros no debemos dejar pasar ninguna oportunidad para cuidar de los pequeños, los que están en nuestra iglesia, los que no están, los que están más allá de nuestras fronteras. Nosotros también, de alguna manera, somos responsables de ellos. Y para que los valoremos adecuadamente, para que podamos seguir su ejemplo. ¿Por qué no escuchamos esta canción y meditamos en nuestros corazones? Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me asuste en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín. Yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir. Y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz. Yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz. Y yo confío que me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren